escuchan? Sí, profesora. Sí. Ya, a ver. Muy bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, pero para ello vamos a recordar lo que hemos trabajado la semana pasada. ¿Alguien me podría decir de qué hablamos la semana pasada? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué tema abordamos? A ver, chicos. Empiecen las clases, Miss. A ver, Kevin. Kevin, ¿me escuchas? A ver, Yeslin, Elisa, Kelly. A ver, ¿pueden activar su audio y confirmarme, por favor? Sí te escuchamos, Miss. A ver, lo que les estoy preguntando, ¿me podrían responder, por favor? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿O es que no estuvieron o quienes sí estuvieron presentes? El renacimiento, Miss. Miss, disculpe, Ya, hemos pero yo hablado. no estuve en la clase pasada. Ya, a ver, chicos, vuelvo a recalcar, ya, el nuevo grupo igual. Los jóvenes que no participan durante la clase, recuerden que hay una clase grabada, ¿ya? Que ustedes deben de visualizarlo si es que si es que no han asistido a clase, ¿ya? Porque cada clase es complementaria. Les recalco eso, ¿ya? Ahora, los que han participado, la idea es que ustedes me comenten de qué habíamos conversado, qué tema habíamos desarrollado y de qué trató, ¿sí? Para ver, a ver cuánto me han comprendido ustedes y poder pasar al siguiente tema, porque cada tema es complementario, ¿sí? A ver, me estaban diciendo que habíamos hablado sobre el Renacimiento. ¿Qué dijimos del Renacimiento? ¿Qué característica fundamental tenemos sobre el Renacimiento? ¿Quién es el máximo representante del Renacimiento? ¿Mm? A ver, Kevin Huánuco Galán. ¿Quién es el máximo representante del Renacimiento? Dante, Miss. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que una obra literaria va a pertenecer a una corriente literaria? ¿Qué es lo que yo me debo de guiar? ¿Cómo yo interpreto, cómo yo sé de qué más o menos me vaya a hablar esa obra literaria para yo saber si es que pertenece al Renacimiento, al clasicismo, al neoclasicismo, al realismo? ¿Cómo yo sé que la obra que yo esté leyendo pertenecería a una corriente literaria? Chicos. Kelly. El movimiento cultural, Miss.
Ya, es un movimiento cultural, pero como yo sé, ya, yo agarro una obra, una X, Viendo sus X obra. características, Miss. Exacto, observando las características. Ahora, los que estuvieron presentes en la clase pasada, ¿qué características tienen las obras que pertenecen al neoclasicismo, digo, al Renacimiento? ¿Qué características tiene? ¿O cuál es el tema que abordaron los escritores que pertenecen a esa corriente literaria? El trabajo es considerado como una situación humana ante lo cual el hombre responde con un cierto tipo de conducta. Y para llegar a esta premisa es preciso reflexionar sobre los siguientes aspectos. Tres aspectos. El aspecto personal, el aspecto productivo y el aspecto Chicos. Yeslin. Hablamos del aspecto. Elizabeth León. Yeslin, ¿tú está presente? Sí, Miss, yo estoy presente. Me parece que tú me dijiste que no has participado en la clase pasada, ¿verdad? Sí, Miss. Ahí. Elizabeth León. Aquí hablamos del trabajo de la actividad productiva, ya que la persona Elizabeth León. trabajar siempre va Recuerden que yo tomo asistencia dependiendo si me responden o no. Aquel estudiante que no responde para mí nunca estuvo en clase. ¿Ya? A ver, cuando nosotros vamos a hablar del Renacimiento, chicos, recordemos que va a ser un movimiento que va a volver, mejor dicho, que va a ser ese periodo de transición. Va a durar muy poco durante la Edad Media y que se va a desarrollar a inicios de la Edad Moderna. ¿Sí? Ahora, ¿dónde nació el Renacimiento? ¿Cómo es que yo sé dónde se propagó o dónde iniciaron los escritores a dar su mayor apogeo? ¿Dónde hubo mayor apogeo de esta corriente literaria? ¿En qué lugar? ¿En qué país? En Florencia, Italia, Miss. Exacto, en Italia, específicamente en Florencia, ¿cierto? El Renacimiento, recordemos que fue aquel fruto del humanismo que van a determinar qué cosa, la concepción del hombre y del mundo. Por eso recordemos lo que yo les manifestaba, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de los escritores que pertenecían al Renacimiento tuvieron mayor apogeo o se dieron a conocer mayor. ¿Por qué? Porque ellos se difundieron gracias a la invención de la imprenta, que eso ocurrió en el año 1450. Hasta esa época no había algo que difundiera los escritos, ¿cierto? Todo era manifestado por rapsodas y era manifestado oralmente nada más, ¿sí? En base a la aparición de la imprenta se llegan a difundir mayormente las historias y las obras literarias. ¿Cómo es que se le conoce al Renacimiento? ¿Con qué nombre en italiano se le conoce al Renacimiento? Disculpe la pregunta, Miss. Ah, ya. Les decía, ¿cuál es el nombre resaltante del Renacimiento con el cual lo caracterizaron en esa época? Era una frase que se manifestaba en italiano. ¿Quién recuerda? Chicos. Para dirigir los aspectos de los cargos relacionados con la conducción de personas. ¿Quién recuerda, chicos?
A ver, al Renacimiento lo vamos a conocer como el Dolch Stil nuevo, que en español significaba el dulce, el estilo nuevo, ¿ya? Ahora, ¿cuál era la característica y de la cual se va a diferenciar de la nueva corriente literaria que vamos a ver el día de hoy? Va a ser que los renacentistas o los que pertenecieron a esta corriente literaria van a tener una elegancia, una suavidad en cuanto a su expresión, ¿ya? Ahora, también va a haber dentro de sus obras literarias una sinceridad en la expresión de sus sentimientos. Ellos lo manifestaban tal y como sentían o como ellos sentían. ¿Ya? Ahora, también recuerden que dentro del Renacimiento, la mujer cumple un papel sumamente importante, ¿cierto? ¿Cómo lo representaban los renacentistas a la mujer? ¿Mm? Elisa Chávez. Elisa. Kelly. Kelly Potosino Choque. Maribel Olivares. Maribel. Disculpe, ¿cómo dijo la pregunta? Los renacentistas, ¿cómo consideraban a la mujer? Para ellos, ¿qué era la mujer? Desde la semana pasada no estuve en las clases. No sé si me logro escuchar. A ver, los renacentistas van a llegar a concebir o van a observar a la mujer, van a tratarla como un ser angelical, ¿ya? Como un ser que va a salvar el alma. ¿De quién? Del hombre. Y eso lo hemos visto representado dentro del desarrollo de la obra de Dante Alighieri, ¿cierto? En su obra llamada La Divina Comedia, en la cual él nos va a narrar todo el proceso que hubo en cuanto a salvar su alma, ¿cierto? Él va a viajar por todos los círculos pagando sus culpas hasta que al final va a llegar al cielo, pero va a encontrar ahí a la mujer, ¿cierto? Que va a ser su salvación para Dante, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Si no me equivoco, la semana pasada quedó pendiente que les mostrase un video respecto a la obra Hamlet, ¿cierto? Que nos va a narrar la historia de la que va a tratar su tema principal es la duda y la venganza, ya que es una tragedia que va a estar conformado en 5 actos en el que se va a describir la vida del príncipe que se va a encontrar con un fantasma de su padre y este va a decidir que la reina Gertrudis y su hermano Claudio lo habían envenenado. Entonces él va a buscar la verdad. Él se entera que el rey Claudio le había envenenado a su padre ingresándole o llenándole un veneno mientras dormía por la oreja. Entonces, al enterarse esto, Hamlet va a decidir escenificar esta historia en una obra teatral de la cual van a estar visualizando tanto Gertrudis como Claudio, y Claudio va a terminar con las sospechas que tenía Hamlet debido a su actitud que él tuvo, ¿ya? Entonces, en base a ello va a haber un desenlace en cual va a querer matar, ¿sí? Va a querer matar Hamlet a Claudio y por error mata a Polonio, ¿sí? Pensando que él estaba detrás de una cortina, ¿sí? Y lo va a matar. Polonio era el padre de la mujer que él amaba, ¿no? Que era Ofelia, al cual va
va a perder, Ofelia pierde ya la razón, al enterarse que Hamlet, que el ser que él amaba, había matado a su padre y va a morir ahogada. Al llegar ya su hermano Laertes de Francia y al enterarse de lo sucedido con su padre, va a pedir venganza, ¿sí? Y el enfrentamiento con Hamlet. Y se va a venir el juego de espadas, ¿no? Y las muertes de Laertes. Pero al final, finalmente, la de Hamlet, que va a pedir a Fortinbras, que es su amigo, que descubriría que se quedaría con el trono de Dinamarca, ¿sí? Pero este último Hamlet le va a pedir a Fortinbras que cuente, ¿sí? La verdad de cómo habían sucedido las cosas, ¿sí? Entonces, es un pequeño resumen respecto a la historia de Hamlet. A continuación, les voy a presentar este pequeño resumen. Ya creo que la semana pasada no lo lograron ver a cabalidad. ¿Me confirman, por favor, si se logra escuchar? Elsinor. ¿Se logra escuchar, chicos? Sí, Sí, Miss. Miss. Ya. Cuando termine el video les preguntaré algunas partes del video, ¿sí? Así que atentos. Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet
Encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, chicos? Chicos. Interesante, profesor. ¿Qué destacan de esta obra? ¿Qué es lo que llama la atención o resalta más? ¿Sobre qué toma el veneno? La venganza, profesora. Ya. La venganza. Ya, excelente. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces ahí vemos dichas características que pertenecen al Renacimiento. A continuación vamos a ver lo que es el neoclasicismo con cada una de sus géneros a la cual van a pertenecer y qué características tendrá, ¿ya? Recuerden que todo movimiento van a ir mejorando uno tras otro. No todos van a pertenecer o van a concluir o van a compartir la misma idea, ¿ya? Cada una de las corrientes literarias van a ser propias e individualistas. Va a haber una que otra que van a compartir quizás alguna definición o alguna teoría de una corriente literaria, pero la van a mejorar, ¿sí? No van a copiar quizás a cabalidad, ¿ya? El neoclasicismo, como bien sabemos, como el Renacimiento, va a ser creado en Francia, ¿sí? Va a ser creada en Francia en la etapa dorada en el siglo XVIII, que va a coincidir con el siglo de las luces, la evolución, mejor dicho. La evolución, la revolución, que va a traer consigo la mejoría, ¿sí? Recuerden que en el siglo de las luces va a ser la época en la cual se va a mejorar en cuanto a, por ejemplo, tecnología. Van a haber nuevas formas para manifestar una idea, ¿ya? Y también coincide con la Revolución Francesa. Todo esto va a tener mucho que ver dentro de una corriente literaria. ¿Por qué? Porque van a tomar en cuenta lo que va a suceder en la actualidad para poder girar en torno a ello los temas que van a desarrollar cada uno de los escritores. ¿Sí? Vamos a tener el pensamiento ilustrado, que va a hacer la concienciación al pueblo francés, ¿sí? Y van a haber ideas de un grupo de intelectuales, que lo más importante que van a resaltar dentro de esta corriente literaria es que se van a basar mucho en lo que es la razón, la ciencia y el progreso, ¿sí? Y van a dejar de lado aquellas ideas religiosas y van a estar en contra de los privilegios de la nobleza, ¿sí? A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me comentan que no me están escuchando, chicos? Sí, profesora, se Sí, escucha Miss, bien. bien. Y entonces Elizabeth, sal y vuelve a ingresar, debe ser tu internet. A mí también me sales, por ello que no
Estoy activando la cámara porque al activar consume más datos, entonces se puede colgar. ¿Ya? A ver, entonces, eso va a ser lo que va a destacarse dentro del neoclasicismo. Los escritores de esa época van a estar muy basados en lo que es la ciencia, van a ser muy conocedores de cada uno por la misma evolución, por los mismos cambios que va a surgir en esa época, ¿sí? Ahora, el estilo que ellos van a tener va a ser uno que va a perder protagonismo con la aparición del romanticismo, ¿ya? El neoclasicismo va a perder prácticamente su estilo o su modo de pensar o sus pensamientos con la aparición del romanticismo. Porque recuerda, el neoclasicismo va a estar basado en la razón, mientras que el romanticismo ya va a ser una corriente bastante romántica y sentimentalista. ¿Ya? Cuenta con 3 características. Uno va a ser la estética, basada en la belleza, la sencillez en la literatura, en cuanto a cómo van a estar escritos, va a ser fácil de comprender, y a la simetría que van a tener. Las obras mayormente se van a basar en cuestiones sociales que pasaban en el día a día, ¿no? Que habían escritores que van a contar cómo era la política en esa época, cómo era la sociedad media, ¿sí? Y se va a basar en la razón y en la búsqueda de la libertad, ¿ya? Y van a dejar de lado lo que son los sentimientos. Aquí, dentro del neoclasicismo, lo que en sí va a predominar en gran cantidad va a ser mucho lo que es la razón, lo objetivo, lo basado en cosas razonables, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? Ninguna, Miss. Muy bien, porque al final les voy a preguntar lo que les estoy explicando, ¿ya? Tengan en cuenta las características. Eso más que todo. ¿Ya, chicos? ¿Qué es lo más fundamental y lo más importante dentro de cada corriente literaria? ¿Cómo van a ser las comunicaciones en el futuro? ¿No? ¿Cómo van a ser los televisores? ¿Cómo van a ser los celulares? Muy bien. Dentro de ello, como bien sabemos, como se les manifestó la semana pasada, es que cada corriente literaria van a tener las mismas características en todas sus manifestaciones, en toda su arte, ya sea en la música, en la pintura, en su cultura, en su arquitectura y en la literatura. Van a compartir todos ellos ciertas características que van a estar dotadas propias del tiempo al cual van a pertenecer. Por ejemplo, la arquitectura que nosotros vamos a observar dentro de esa época, va a haber una cierta elegancia y una sobriedad en cuanto a los colores. Y va a haber un exceso de detalle, pero no un exceso de detalle que vaya a manifestar que sea exagerado en cuanto a su arquitectura, sino que van a ser ellos muy detallistas, muy poco va a ser el error que vayan a cometer. Y en la pintura van a ser mucho, van a manifestar la carga social, mejor dicho, que los pintores de esa época, así como los literatos, van a manifestar dentro de sus obras o de sus artes, van a manifestar la carga social que se vivía en esa época. Por ejemplo, si había una explotación para el ser humano de clase media de esa época, ellos lo representaban, ¿no? De esa manera, tal y como dominancia en cuanto a los temas oscuros, a los tonos oscuros, a los colores oscuros, como pueden observar en la imagen de la diapositiva. Ellos van a predominar mucho en ello. Pero más que todo, lo que va a resaltar dentro del neoclasicismo es la contradicción que ellos tenían en cuanto
a la época social a la cual vivían, ¿no? A la explotación, a esa actitud que van a tener respecto al desprecio, ¿no? Del ser humano de esa época. Y dentro de la literatura vamos a ver que va a dejar su carácter intimista, ¿sí? Y va a tratar de formar y educar a los ciudadanos de esa época. ¿Sí? Lo fundamental y lo más característico de los neoclásicos es que ellos no van a escribir por escribir, sino van a tener un objetivo en común que va a ser el de educar a su población, ¿ya? Porque solamente la educación para ellos era permitido por un grupo social nada más. Y dejaban de lado a el otro grupo social que no pertenecía a la clase alta. Entonces los escritores de esa época van a buscar ello, ¿no? Educar, ya no van a escribir obras netamente que sean, por ejemplo, dentro del romanticismo, del renacimiento, escribían obras basadas en los sentimientos del ser humano, en la psicología del ser humano, ¿sí? Había un drama ahí, pero dentro del neoclasicismo ya va a haber obras escritas basadas en educar al ser humano. Por ejemplo, van a aparecer las enciclopedias, textos científicos, ¿sí? Con el fin de enseñar y educar. Ellos van a ser ensayistas y críticos por la misma forma de sus escritos, ¿no? Y dentro de las características de la literatura neoclásica es que la fábula va a recuperar la importancia que tuvo en la antigüedad, ¿no? Ya que las fábulas, recuerden, que dan al final se muestran con una enseñanza, con un fin, con un objetivo coherente. Sí, una literatura que van a presentar a ellos va a ser bastante correcta e impecable. Y cada género, para los neoclásicos, consideraban que cada género debe de estar separado. Y cada uno de ellos, al estar separado, va a tener una propia característica. ¿Sí? Cada género va a tener diferentes características propias de ellos. Ya no va a ser que compartían quizás algo. ¿Ya? Y va a presentar un arte aristocrático, influenciado por el gusto francés, ya que surge también en ello, ¿no? Los géneros neoclásicos que nosotros vamos a tener en cuenta dentro del desarrollo de la historia es la lírica y el teatro, que van a ser lo que van a predominar dentro de la historia, ¿no? De los neoclásicos. En la lírica vamos a encontrar a la Escuela de Salamanca, que se va a preocupar más que todo por el equilibrio entre la expresión y el contenido, ¿no? Cómo tú lo manifestabas y si coincidía o no con el contenido del texto, ¿ya? La mayoría de ellos van a cultivar temas morales con bastante afán didáctico, ¿ya? Y en el teatro va a insistir en la finalidad didáctica, ¿no? Y moral, bastante moral, diría yo. Y va a proponerse la reducción del número de personajes, ¿sí? Ya que en el teatro barroco había demasiados, ¿no? Para el gusto de los neoclásicos. Hasta había personajes innecesarios a veces. Entonces, los neoclásicos van a dejar de lado ello y van a reducir esta cantidad de personajes, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, en cada uno de ellos lo básico y lo fundamental era que buscaban mucho lo que es lo moral, lo correcto, basado en la razón, ¿sí? Hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Esto es también una implementación última. Todo el tiempo que vengo trabajando, se ha venido ya a esta gestión. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? Me parece 19, que viene implementando en el caso de educación un sistema llamado SIMO,
en esta plataforma Simon, lo que se hace, lo que hacemos los especialistas, digamos, es hacer la monitoreo, la visita, la supervisión a los colegios, a los directores, y te da ciertas metas. Ya en este caso, por ejemplo, te dicen 3 veces al año tienes que monitorear a este director por determinada tema. Gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? O implementación de los libros, cómo están usándolo, por determinado tema hay una determinada respuesta. Y el especialista tiene que monitorear eso, preguntar, entrevistar al director, luego abrir la plataforma y puedes hacerlo en línea o puedes hacerlo también ya en escrito y pasarlo al sistema. Pero tienes que cumplir al 100%, ¿no? O sea, quiere decir que acá ya no hay una situación de que ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? no cumples. Yeslin, Kevin, Maribel, Ninguna, Lexi, Miss. Yamila. ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien. A ver, Lexi. Entonces, ¿qué es lo que predominaba dentro de los neoclásicos? ¿En qué se basaban ellos? En los pensamientos ilustrados, Miss. ¿Ya? ¿Y cuál era el fin? ¿Ellos escribían por escribir o de temas así subalternos que consideraban que para ellos nada más era importante o con qué fin escribían? ¿Cuál era la finalidad de ellos? Maribel Olivares. Yeslin, ¿tú está? Yeslin. Acá estoy, Miss. Yeslin, ¿qué finalidad ellos escribían? ¿Qué es lo característico de los neoclásicos? ¿O ellos escribían por escribir nada más? No, o sea, escribían con la... Ay, no sé cómo se llama la palabra, mía. Con ¿Cuál la era la finalidad? finalidad de hacernos entender o llegar a un propósito o algo así, Miss. No. A ver, recuerden, dentro de lo que yo les mencionaba, las características de ellos era que los neoclásicos escribían con el fin de educar a su población, ya a la población. Ese era el fin de ellos. Ellos ya no escribían libros por escribir. Claro está que cada libro que ellos escribían, basados en alguna historia, eran en crítica a la sociedad en la cual pertenecían y daban a entender alguna enseñanza en sí. Pero no solamente escribían géneros de los cuales de historias, sino escribían enciclopedias, libros de diferentes áreas. ¿Para qué? Para que la población se educara. ¿Ya? Eso es lo fundamental, chicos. Una de las obras representantes dentro del neoclasicismo es Tartufo. ¿Ya? ¿Quién escribió Tartufo? Es escrito por Molière, que es uno de los representantes del neoclasicismo, muy aparte de también Renato Descartes, ¿sí? Que manifiesta con el discurso del método. Acá vamos a encontrar a Rousseau, que es Emilio y el contrato social, Pierre de Corneille, que va a escribir Horacio, Andrómeda y la muerte de Pompeyo y el Cid. Molière, que escribe El Avaro, el médico de Palas, y también Tartufo. Jean de Fortin, que escribe El León y el Mosquito, y Leandro Fernández de Moratín,
que escribe el sí de las niñas. Por ejemplo, la obra de Leandro Fernández de Moratín, que es El sí de las niñas, es, por ejemplo, ahí él nos manifiesta la sociedad en la cual vivían las muchachas de esa época, porque las muchachas eran obligados a casarse, no con la persona que querían ellas, sino con personas acomodadas. ¿Para qué? Para que saque adelante a la familia. Entonces, él nos narra en el sí de las niñas esa clase de historias, ese cambio, esa sociedad tan horrible que se vivía en esa época, ¿no? Ahora, ¿quién era Molière? Molière es un seudónimo que se le da a Jean-Baptiste Poquelin, que va a nacer en París y es el creador de la comedia clásica, pero la comedia clásica francesa, ¿sí? Él es un actor, fue un actor, un empresario, ¿sí? Y en sus inicios va a recorrer Francia con una compañía ambulante, en el que va a ver representando comedias satíricas, ¿sí? A su vuelta ya una presentación ante Luis XIV, quien va a constituir un éxito y se va a ganar la amistad del monarca, la cual su obra se va a componer de unas 30 comedias, muchas de las cuales son consideradas maestras, ¿sí? Bastante importantes. ¿Qué características tiene Molière al escribir o cuando nosotros vayamos a ver una obra? Es que su teatro va a rechazar el autoritarismo, ¿sí? La intolerancia y el parasitismo que se desarrollaba en esa época. Va a haber una adaptación del lenguaje a la índole de los personajes y sus ejes temáticos van a ser sometimientos a las leyes y a los dictados de la razón. Su lenguaje es bastante sencillo, ¿sí? Se van a mostrar con bastante naturalidad, como si tú lo estarías viviendo, lo puedes interpretar de esa manera, y sus comedias van a estar escritas en prosa, ¿sí? Ahora, él va a respetar mucho lo que son las unidades aristotélicas que dieron, ¿no? Que es en la comedia, que es lugar, tiempo y acción. Va a tener una variedad de personajes en cuanto va a haber artesanos, cortesanos, va a haber médicos, profesores, usureros, comerciantes, ricos, provincianos, criados y malhechores. Va a haber una variedad, una gran variedad de personajes de todo tipo y de toda clase social. ¿Sí? Su teatro va a ser va a tener una intención bastante satírica y moralizadora. ¿Qué quiere decir ello? Que los hombres, que va a corregir a los hombres divirtiéndolos y atacando los vicios de la época, ¿no? Y se va a oponer a los desenlaces descabellados y personajes convencionales que ya se veían en una comedia anterior. Entonces, él va a predominar mucho ello. ¿Sí? Tenemos grandes obras de Molière, como en un inicio se les dijo, que son la mayoría de ellas consideradas obras maestras. Por ejemplo, tenemos Las Preciosas Ridículas, que va a tratar, en la cual va a ser unas sátiras que son a las va a ser unas sátiras a las inspiraciones de dos muchachas de provincia. ¿Sí? Y El médico a palos, que es una comedia donde se va a escarmentar a quienes agreden a la mujer, ¿sí? Sí, como los que van a tener la fe ciega a los médicos. Y La Escuela de las Mujeres, que es un análisis del papel de las mujeres que desarrollaban en la sociedad y su preparación para su desenvolvimiento, ¿no? Ellos van a hacer ese pequeño análisis dentro de esta obra. El misántropo va a ser una crítica a la incapacidad de algunos para observar los defectos en los seres que aman, ¿no? Y Tartufo, de la cual vamos a hablar el día de hoy, es una obra que critica mucho lo que es la hipocresía. ¿Ya? Tartufo es una obra literaria que va a pertenecer al género dramático de especie comedia y su tema central
que va a girar en torno a la crítica de la hipocresía de algunos personajes de esa época. Tenemos a los personajes, a Tartufo, a Dorina, que es la criada, Elmira, que es la esposa de Orgón, Damis, hijo de Orión, Orión, esposo de Elmira, y Mariana, hija de Orión. ¿De qué trata la obra? La obra va a tratar, o es una comedia, que va a presentarse a un ingenuo padre de familia llamado que es Orgón, ¿sí? Y que va a ser, Orgón es quien ha llevado a su hogar a Tartufo, ¿sí? Que es un impostor que se va a hacer pasar por un hombre piadoso y muy ejemplar, pero que aprovechando la ciega admiración que despierta en Orgón, va a conseguir que éste le conceda la mano de su hija. Pero Elvira, quien es la esposa, va a intentar disuadir a Tartufo de la inconveniencia de ese matrimonio, ¿no? Pero o sea, Tartufo, se va a valer de la ocasión para hacerle una declaración amorosa. ¿A quién? A Damis, que es la hija de Orgón, el cual ha observado que va a revelar a su padre la catadura moral del santo varón, ¿no? Sin embargo, Orgón no va a obedecer, mejor dicho, no va a tomar en cuenta lo que se diga de Tartufo porque va a estar cegado, ¿no? Y se va a negar bastante y rotundamente a lo que le decía la esposa y la hija, ¿no? De Tartufo. Entonces, la esposa va a elaborar un plan, ¿sí? Va a elaborar un plan para que caiga Tartufo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la esposa? Va a ocultar a su esposo debajo de la mesa y va a fingir aceptar los requerimientos amorosos que ella va a tener por Tartufo. Entonces, ante esta evidencia que ya Orgón va a visualizar, él va a echar de su casa a Tartufo, ya una vez que ya él haya visto lo hipócrita que era, ¿no? Pero Tartufo le va a replicar que la casa en la cual él vivía le pertenecía a él y que además va a tener en sus manos documentos políticamente comprometedores. Sin embargo, ya acá aparece lo que es ya la justicia, ¿no? Que va a reconocer como un buscado criminal. Entonces, no pierde Orgón su casa y Tartufo es castigado, ¿no? Se podría decir, a este intento de soborno, ¿no? Aquí yo les voy a mostrar un pequeño video que va a resumir lo que les he Hola a manifestado. todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgón. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgón, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgón, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgón de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgón no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgón, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo, no lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgón esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgón anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgón,
La diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Doreen, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Doreen los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgon sobre esto, a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmire es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernell regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey, y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, chicos? Bastante interesante, ¿cierto? Y ahí vemos el acto moralizante y basado mucho en lo que es la razón dentro del proceso o del neoclasicismo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Chicos? Bueno, me parece que ninguna. Muy bien. Recuerden repasar.